tema. A ver, hay que entender algo desde un principio, desde lo que se maneja dentro de la academia, que es que cuando se escribe Hechos de los Apóstoles y cuando se escriben las cartas de Pablo, ¿en qué fecha? Estamos hablando de aproximadamente casi que 100 años entre uno y el otro. Casi que 100 años, entre 80 y 100 años, vamos a decir así, desde los escritos de Pablo, que se conocen como las cartas auténticas, a Hechos de los Apóstoles. Ciertamente lo que dice Dick Levy, o sea, eso no es algo que es nuevo, se ha manejado desde el siglo XX, el tema referente a el Pablo que se construye en Hechos de los Apóstoles, que es el que sigue el profesor Mario Sabán, el cual yo respeto. O sea, Mario Sabán, en el caso del profesor Mario, el cual yo respeto, solamente puede demostrar, escuche bien, solamente él puede demostrar de que Pablo es un fariseo a través de Hechos de los Apóstoles. Si usted le quita Hechos de los Apóstoles, se acabó el Pablo fariseo. El problema con Pablo está con Hechos de los Apóstoles. Pero sabemos que ese Pablo, de Hechos de los Apóstoles, es un constructo y sabemos cuáles son las intenciones del autor por lo cual ha construido a ese Pablo. Porque hay una reconciliación entre Pablo y Pedro, que es una reconciliación que nunca se dio en vida y que, como es un escrito que se elaboró para Antioquía, que es donde ocurre la ruptura original entre Pablo y Pedro se da en Antioquía. Y cuando este documento, ya yo lo he dicho, yo sé que muchos no están de acuerdo, piensan que el texto es mucho más temprano, yo no soy de esa línea, soy de los que piensa de que este texto, Hechos de los Apóstoles, fue dedicado al obispo de Antioquía llamado Teófilo en el año 169. A él es quien se le dedica ese documento. ¿Por qué? Porque todavía en Antioquía, para la época, hay cierta ruptura sobre el tema de Pablo con Pedro. Recordemos que Pablo también en la comunidad de Antioquía tiene un gran peso teológico, pero ahí se da la separación. ¿Qué hace el autor de Hechos de los Apóstoles? Que conoce el antecedente, que conoce la problemática, y es más, la problemática en el siglo II, a mediados del siglo II, todavía subsiste. Quiere sanar la diferencia entre las comunidades paulinas, que mayormente son apoyadas por los herejes que leen a Pablo, y las comunidades que quieren seguir esa línea apostólica que rechazan a Pablo. O sea, entonces, ¿qué hace este autor? Quiere insertar a Pablo dentro del apostolado de los 12 apóstoles, por decir así. ¿Y qué vemos nosotros en ese Hecho de los Apóstoles? Bueno, una serie de descripciones que nunca las cartas auténticas mencionan, como por ejemplo el nombre de Saulo. Vamos a comenzar primero por ahí. Saulo nunca aparece en la carta, las llamadas cartas auténticas. ¿Ok? ¿Dónde nació Pablo? Tampoco se dice en las cartas auténticas dónde nació. Lo único que menciona Hechos de los Apóstoles que nació en Tarso de Cilicia. O sea que veamos que todo lo que es la partida de nacimiento que está construida de Pablo nace de Hechos de los Apóstoles. O sea, si nosotros sacamos todo esto que yo voy a mencionar, la ciudadanía romana, ¿dónde la podemos, por qué medio nosotros podemos llegar a saber si Pablo tenía una ciudadanía romana? Solamente por Hechos de los Apóstoles. No hay otra evidencia que te diga que Pablo fue un ciudadano romano. Discípulo de Gamaliel. Gamaliel nunca Pablo lo menciona en sus cartas auténticas, en ningún momento. Y tuvo oportunidades de mencionarlo y no lo hizo. ¿Dónde aparece el discípulo de Gamaliel? Hechos de los Apóstoles. Tenemos el problema de la conversión. La conversión en sus tres variadas, vamos a decir, relatos que hay Hechos de los Apóstoles, que los tres se contradicen, por cierto. Pablo nunca habla de una conversión en sus cartas auténticas. De hecho, habla más bien de una vocación. Gálatas 1:15, ¿no? Que ya él, desde el principio, desde el vientre de su madre, ya Dios lo había él predestinado, por decir así, por utilizar ese término, a que él iba a hacer ese trabajo. Otro tema, Pablo nunca menciona de que en sus cartas auténticas de que los discípulos o los apóstoles, mejor dicho, lo bautizan. ¿Qué hace Hechos de los Apóstoles? Como quieren insertar a Pablo dentro de los 12, claro, como algo menor, ¿no? Porque también hay que ver que el autor de Hechos de los Apóstoles no conoce a Pablo. Por lo menos el Pablo de las cartas auténticas no lo conoce. Es más, él es antipaulino.
el autor de Hechos de los Apóstoles es antipaulino. Solamente para que ustedes tengan una idea, cada vez que el autor de Hechos de los Apóstoles menciona a Pablo, nunca lo llama apóstol y solamente lo menciona 2 veces y lo coloca como un segundo apóstol detrás de Esteban. Primero nombra a los 2 apóstoles, después dice y fulanito, y luego el apóstol Pablo. Pero algo así como que por no dejarlo. También podemos ver ese detalle. Otro detalle que también lo mencionó Rick Levy, el tema de Pablo, que si lo conocen en Jerusalén. Claramente dice que es de oída, según Gálatas, que de oída me conocéis. Entonces, si fue discípulo de Gamaliel, ¿cómo es que no lo conoce? O sea, una persona que estudió a los pies de Gamaliel, ¿cómo es que en Jerusalén no lo conoce? Y ya va a haber un problema, y eso es comparando ambos documentos. Porque es que lamentablemente, el problema que tenemos nosotros también tiene que ver hasta con la estructura canónica. Nos colocaron Hechos de los Apóstoles primero y después nos colocaron las cartas de Pablo. Si usted quita Hechos de los Apóstoles primero que Pablo de las cartas auténticas y lo coloca luego, como aparece en otros órdenes canónicos, el sentido cambia totalmente. El sentido cambiaría totalmente, porque hasta el efecto canónico de cómo está organizado canónicamente el texto también nos da como que esa idea de que el Pablo de hecho es una continuación al Pablo de las cartas. No, nada que ver. El Pablo de hecho no tiene nada que ver con el Pablo de las cartas. Tiene problemas con los viajes que aparecen en Hechos no concuerdan con el tema del Pablo de las cartas, absolutamente. Otro detalle que quiero mencionar aquí rápidamente en relación a si Pablo realmente era fariseo o no era fariseo. Bueno, tenemos el problema de que Pablo en las cartas auténticas, si siendo fariseo, si realmente era un fariseo, ¿por qué Pablo en las cartas auténticas nunca entra a una sinagoga? ¿Por qué solamente Pablo entra en las sinagogas en Hechos de los Apóstoles? Lo vemos entrar a la sinagoga, predica allí, lo sacan en algunos motivos, lo sacan y esto, pero en las cartas auténticas nunca predica en una sinagoga. Y es un fariseo. Por allí leí el pasaje que aparece en Filipenses 3:4, que dice 3:4:5, eso lo utiliza mucho como un cliché. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidos de la iglesia, disculpen, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Miren, yo les voy a hablar un poquito acerca de este texto, desde la crítica textual y también desde la patrística. Fíjense que ya yo, en muchas clases que yo he dado, de hecho, yo tengo una serie que le dedico a Marción. Demostrando que el texto marcionita no fue un texto mutilado, sino que más bien ese fue el texto que llegó a las manos de Marción en el momento que él hizo la recopilación de los textos. Y lo he demostrado a través, citando a Tertuliano, Epifanio, a todas sus fuentes terciarias, porque no tenemos fuentes directas de Marción, a través de esta información. Si nosotros vamos a la fuente de Tertuliano, usted puede ir, está en Contramarción, capítulo 5:20, eso es un escrito que se elaboró en el año 208, entre los 208 y 210, usted se da cuenta que los versículos 5 y 6 y 7 no estaban en la versión marcionita. No estaba en la versión marcionita. O sea que eso de que circuncidado al 8º día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, la ley fariseo, eso no aparece en el texto marcionita originalmente. Y recordemos que Marción es el primero que compila la información de Pablo en relación a sus cartas. O sea, que nadie puede hablar a mí de mutilar algo si alguien anterior a Marción no lo tenía. O sea, ¿cómo alguien va a decirme que el texto de Marción Marción ha mutilado el texto si antes de Marción nadie tenía ese corpus paulino? Si Marción es el que toma el interés de recoger esas cartas y colocarlas dentro de la comunidad. Entonces, este texto de Filipenses 3:4, dentro de lo que es el análisis crítico, también queda descalificado, que es el único texto que se puede apoyar. ¿Qué es lo que nosotros creemos de este texto dentro de lo que es el análisis crítico? Que fue añadido posteriormente después que se elaboró Hechos de los Apóstoles. Hay mucha información que hay que analizar desde la crítica que se añadió de Hechos de los Apóstoles
de hecho los apóstoles se metieron dentro de las cartas de Pablo, de las auténticas, que no estaban originalmente, que no estaban originalmente en las cartas auténticas, y lo podemos ver haciendo ese mismo ejercicio que dice también el Iglevi. Compare Tertuliano, Epifanio, Adamantio, compare a todos los que citaron a Marción y los textos de Marción, y verifíquelo, y usted se va a dar cuenta que la información no está originalmente. Otra cosa también referente es que Filipenses nunca hace citas hebreas del Antiguo Testamento. Qué extraño, ¿no? Que no se cite el texto hebreo siendo un fariseo. Ya lo mencioné, Pablo nunca entra en una sinagoga, solo es en Hechos donde podemos ver esa imagen de Pablo. Hay algo que me llama mucho la atención dentro del texto de Hechos de los Apóstoles, y es el pasaje que aparece en Hechos capítulo 9, ¿no? Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte con los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajesen preso a Jerusalén. Eso tiene sentido, que un fariseo vaya al sumo sacerdote a pedir una carta. Pero la cosa se pone más chistosa en esta parte. Fíjense que Pablo conoce al sumo sacerdote. Escuchen bien esto, lo conoce. Seguramente eran muy amigos. Pero resulta que no sé si es que este Pablo que han construido en el capítulo 23, versículo 1-5, se olvida por completamente quién es este sumo sacerdote. Y aquí vemos a otro Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿no? O sepulcro blanqueado. Ya va, espérense ahí. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron: escuchen bien esto. Al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote. ¿Cómo diablos? O sea, es que cuando yo leo esto, que de verdad que esto lo que da es vergüenza. O sea, vergüenza. ¿Cómo diablo un Pablo que en el capítulo 9 va para que el sumo sacerdote se entrevista con él, le pide carta? Ahora en el capítulo 23, como que, hey, sufre de Alzheimer, no lo conoce. Pues está escrito: no maldecirás a tu príncipe de tu pueblo. Y otra cosa, alguien me decía apologéticamente: bueno, pero puede que el Pablo del capítulo 9 sea, el sumo sacerdote sea otra persona, que lo hayan cambiado. Es muy probable. Yo dije, eso es probable, es cierto, que el del capítulo 9 no tenga nada que ver con el del 23. Pero ¿cómo no vas a identificar al sumo sacerdote por su vestimenta? Exactamente. O sea, ¿para dónde vas a coger vos, como decía mi abuela, con esa pata hinchada? O sea, no vas a poder ir para ningún lado. O sea, el hecho de que yo no lo conozca, personalmente, yo automáticamente lo identifico. Porque yo, que siendo cristiano, yo veo una persona que viene desde lejos, vestida con una batola toda blanca y con una gente que lo sigue, muy parecido a él y todo. Yo digo, bueno, ese tipo es un cura, o ese tipo es un, no sé, un obispo, algo tiene que ser, pero ese tipo tiene todos los símbolos cristianos. Tiene todos los símbolos, tiene una mitra, de repente viene con una mitra, algo. Pero no va a reconocer Pablo siendo fariseo a los pies de Gamaliel, al sumo sacerdote en el capítulo 23. Eso es ilógico, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido en ninguna manera. Y lo otro que quería aquí agregar, para, bueno, seguir dándole la palabra aquí al amigo Lee, era el tema del autor. Siempre se ha pensado de que el autor, de hecho los apóstoles, es el mencionado Lucas, que Pablo menciona en las cartas auténticas. Pero fíjense este detalle que derrumba por completo de que Lucas, que aparece en Hechos, que nunca menciona a Lucas, ojo, en Lucas nunca, el nombre de Lucas nunca aparece en Hechos de los Apóstoles, sino que se infiere que sea Lucas porque aparece un nosotros. Y ese nosotros intentan los teólogos o algunos exégetas decir: no, ese es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, cosa que no se puede demostrar tampoco. Pero que lo que quiero decir yo aquí, ese Lucas que se infiere que aparece en Hechos de los Apóstoles, que sería el autor de Hechos de los Apóstoles con nosotros, que está con Pablo a partir del segundo viaje, es el mismo que aparece en Colosenses
en 2 de Timoteo y en Filemón. Bueno, aquí hay 2 cositas importantes que hay que descartar. Colosenses no es una carta auténtica de Pablo. 2 de Timoteo tampoco lo es. Pero ¿dónde entonces quedaría registrado ese Lucas? Solamente nos quedaría una sola opción, Filemón 1.24. Ahora, cuando usted va para Filemón 1.24 y usted revisa la lista de personas que Pablo está mencionando, usted se da cuenta de un detalle interesante, y es que esa lista donde menciona Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, etcétera, etcétera, esa lista que aparece en Filemón, esa es una interpolación que alguien, no sabemos quién fue, lo insertó en Filemón, pero lo copió de Colosenses. Porque si usted revisa quiénes son los personajes que aparecen en Colosenses, son exactamente los mismos que se mencionan en Filemón 1.24. Entonces, si Colosenses no es una carta auténtica de Pablo, mucho menos son estos personajes que fueron insertados en Filemón. Y ya con eso entonces quedaría descartada la idea de que Lucas sería un amigo de Pablo dentro de las cartas auténticas. O sea que no existe un Lucas dentro de los viajes de Pablo, dentro de lo que son las cartas auténticas. Y aquí pudiésemos seguir haciendo comparaciones. Por ejemplo, la comparación de los viajes, no coinciden los viajes de Pablo con los viajes de las cartas auténticas. Las prisiones de Pablo en las cartas auténticas tampoco coinciden con las que menciona en Hechos de los Apóstoles. Pudiésemos seguir sumando tema a todo esto, y usted no le va a quedar otra opción que escoger. O se queda con el Pablo de Hechos de los Apóstoles para poder ver una imagen de un fariseo, o se queda con un Pablo judío helénico de las cartas auténticas. Pero son los dos completamente incompatibles. De hecho, ya de por sí, en el mismo Hecho de los Apóstoles ya hay 2 Pablos. En el mismo Hecho de los Apóstoles hay 2 Pablos. O sea, de hecho, vas a tener un problema peor todavía, porque vas a tener que comparar a 3 Pablos. Vas a tener que comparar un Pablo que aparece en la primera parte, otro que aparece más adelante, y el de las cartas auténticas. Ahí se te va a complicar todo el rollo. Así que yo prefiero confiar en el de las cartas auténticas, que es el que me está dando la información más antigua, que el que ha reconstruido Hechos de los Apóstoles a mediados del siglo II.